Existe un razonamiento acerca de la existencia de Dios y cómo debería de ser Él en realidad. Aunque, bueno, hay que aclarar algo. Cuando decimos el Dios de los judíos, o el Dios de Israel, o el Padre de Jesús, el pronombre Él no debería de ser porque, en primer lugar, Dios es un espíritu. Y los espíritus no tienen cuerpo. Dios no es varón, porque la masculinidad y la feminidad son géneros orgánicos requeridos para la reproducción de formas de vida orgánicas basadas en el carbono. Dios no es en absoluto una forma de vida masculina basada en el carbono. Además, hacer de Dios una imagen masculina es injusto para con las mujeres, porque parece implicar que su género, el género femenino, es realmente el género subsidiario, es decir, el no preferido por Dios. Esto es degradante para las mujeres y podría hacer que la gente se pregunte, sobre todo las niñas curiosas, ¿por qué Dios eligió ser varón, a pesar de no tener ninguna razón biológica para hacerlo? No estoy hablando del Jesús terrenal, estoy hablándote del Dios del monoteísmo, el Yahvé de la Torá judía, el del Antiguo Testamento cristiano, Jehová, Dios Padre, que hasta donde sabemos nunca fue carne, pero que es representado como un hombre viejo en un trono. Y es aquí donde se me ocurrió el título del video. Y es que, con todo respeto, Dios no puede sentarse en un trono porque Dios no tiene nalgas. Porque Dios es un espíritu. Todos los judíos, al hacer de su Dios un hombre sentado en un trono, debían tomar un espíritu invisible y ponerlo en una forma que reforzara su idea retorcida de una autoridad como la de los reyes, siendo hombres. Es por eso que los reyes de Israel forzaron estas ideas en la religión de su pueblo. Ahora, algo muy importante para resaltar es que Dios, además de ser espíritu, es amor. Así es. Mucha gente piensa que Dios es amor y que eso es lo más importante que hay que saber de Dios. Incluso cuando se le preguntó a Jesús cuál era la más importante de las leyes de Dios, Él respondió con 2 leyes. La primera: ama a Dios con todo tu corazón, alma y mente. La segunda: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley de Dios, dijo Jesús, está contenida en estas 2 leyes. Así es que, y que quede claro, no soy un feminista. Pero la próxima vez que hables de Dios, recuerda que no se trata de ningún hombre de barba blanca sentado en un trono, sino simplemente de 2 cosas: un espíritu de amor.